tiene un doctorado en geopolítica del petróleo. Recientemente se le fue otorgado. Y bueno, en vista de la situación actual que vivimos los venezolanos y las venezolanas a partir del 3 de enero, pero agresiones contra nosotros que iniciaron hace varias semanas, me refiero ya a la agresión bélica, al asesinato de lancheros, al robo de buques petroleros, además de ya las agresiones que veníamos sufriendo a partir de las sanciones, la firma del decreto Obama, las sanciones a nuestros dirigentes y a toda la industria petrolera y todo el sector económico de nuestro país, pues realmente que desemboca en este 3 de enero, que para nosotros fue fatal porque bueno, fue una experiencia que nunca habíamos vivido en la historia contemporánea de Venezuela, y que en estos momentos pues hay diferentes cuestiones que se están debatiendo a nivel mundial. Hoy la gente se pregunta qué está pasando en Venezuela. Realmente para nosotros es, voy a decirlo, dentro de todo este escenario terrible, una gran victoria de que nosotros hoy podamos estar tranquilos, en paz y, por supuesto, bajo la estructura de un gobierno revolucionario que persiste en nuestro país, que no ha declinado, que no se ha rendido y que además cuenta con cada uno de nosotros para que pues continúe esta gobernabilidad, la paz y la construcción de la patria grande. Hoy podemos decir que sí tenemos patria y que lo sentimos y que lo vivimos, porque somos los que sentimos la patria, los que estamos rechazando el bombardeo del que fuimos víctimas y en el que murieron compatriotas no solamente venezolanos, sino también cubanos, dando la vida en la defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro, que en este momento junto a su esposa se encuentran secuestrados en Estados Unidos y por los que pues constantemente estamos pidiendo la liberación. Hoy se vive en nuestro país una serie de manifestaciones en contra de la agresión y a favor de que devuelvan al presidente Nicolás Maduro, que no están siendo televisadas en el mundo entero, que están siendo invisibilizadas. Hoy el mundo piensa que realmente Donald Trump es el que está mandando en nuestro país, cuando realmente lo que está sucediendo es que somos víctimas de un secuestro y que tenemos parte de nuestros seres queridos, que son esas dos personas que para nosotros son valiosos, como rehenes, utilizados para manipular decisiones, para chantajearnos, y evidentemente pues tenemos que dar pasos estratégicos, como lo dijo la presidenta encargada, para lograr cuidar la seguridad de nuestro presidente y de su esposa. Entonces hoy vamos a dedicar unos minutos, un tiempito, vamos a decirlo así, un poco más de una hora, a que el profesor nos dé su punto de vista desde la área petrolera. Yo no puedo olvidar, y desde el día del bombardeo, lo he comentado con varias compañeras que estuvieron conmigo en el diplomado, que nosotros aquí tuvimos una ponencia que se llamaba Trump, un gabinete para la guerra, y donde el profe nos dio varios elementos que indicaban precisamente que este momento iba a llegar. Y llegó pronto, profe, porque ni siquiera un año de eso. Llegó pronto, pero es un escenario que si nosotros desde aquí lo debatimos, lo discutimos y lo visualizamos, yo estoy segura que el presidente Nicolás Maduro también sabía que podía pasar, hizo todo lo posible porque no sucediera y preparó todas las condiciones para que si llegara a suceder, pues nosotros pudiéramos estar hoy en un estado que está con completa gobernabilidad, tranquilidad y paz, y que les puedo decir que toda la estructura de gobierno continúa, incluso bajo las orientaciones del presidente Nicolás, porque él dejó también escrito lo que debemos hacer para este año 2026, que nos va a tocar fuerte y que nos va a tocar resistir. Pero que en este ejercicio de resistencia no estamos en las mismas condiciones del 2019 ni del 2018, sino que se encuentran con una patria digna, unificada, porque inclusive el sector opositor de este país está unido al llamado de que liberen al presidente Nicolás Maduro y a la voz patriótica de la defensa de la paz, y además un sector económico productivo al 100% que está dotando
porque en cualquier otro país ahorita hubiera un caos y saqueos. En este país la gente consigue alimentos, consigue cualquier tipo de insumo y está comprando con total normalidad, a pesar de que los precios sí se dispararon y somos víctimas de la especulación, pero hasta eso está llegando también a volver a estabilizarse. Entonces, bueno, dejo con ustedes al profesor Miguel Jaime. Y saludamos también, ¿verdad? Ya tenemos, ¿cuántas personas, Chelo? 20. A 20 personas que están conectadas a través de Zoom. Estamos haciendo la transmisión en vivo. Acabo de compartir por el grupo el link, por si acaso desean compartirlo con otras personas. Esto es una conferencia extraordinaria porque efectivamente el diplomado se trata de Fidel y pero no podemos dejar por fuera del proceso formativo un tema tan importante que nos concierne a todos nosotros y que también concierne el ejercicio de solidaridad del comandante Fidel, porque estoy seguro que él también estaría muy orgulloso de los hermanos y patriotas cubanos que dieron su vida en este país como mártires y que guerrearon hasta el final. Bueno, adelante, profe, somos todo oídos. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ha sido muy duro todo lo que hemos vivido. Yo les quería proponer, con el permiso de los organizadores, iniciar esta sencilla actividad homenajeando, reconociendo a tantas víctimas que en el país se ha sorprendido al ver más de 100 personas fallecidas, militares, los compañeros cubanos, como bien lo decía Evelyn. Hace unos 35 años llegué a esta ciudad. Tenía unos 18 años. Vine a estudiar ciencias políticas. Conocí a un profesor, un doctor en antropología, llamado Osvaldo Jiménez. Después falleció, mi gran profesor. Y él me decía que venía de Francia, de París, de hacer un doctorado, donde hay especialistas que estudian Venezuela y que su tesis doctoral era demostrar cómo acá en el país puede suceder cualquier cosa. Finales de los años 80, principio de los años 90. Y eso es justamente muestra de lo que hoy sucede en Venezuela. Cualquier cosa puede pasar en Venezuela y Venezuela también posee esa mágica madurez de ver las cosas de otra manera, de formas y de figuras totalmente distintas y diferentes al resto o a buena parte del mundo. Para algunas cosas somos la barbarie o venimos de la barbarie, la guerra federal, la guerra de independencia, y para otras tenemos una forma de resolucionar la vida de una manera impresionante. Con los sucesos del 3 de enero, cosas que hemos advertido, la mayoría son testigos de lo que están en este diplomado, si alguien pudiesen llamar a ser testigos de lo que hemos anunciado y de los escenarios que se han estudiado, es este equipo de trabajo que lleva la hechura de varios diplomados y que hemos visto desde diferentes ópticas, visiones, formas, aromas, los escenarios que hay en Venezuela. Yo recuerdo, menos mal que todo esto ha quedado grabado, ¿no? Ha quedado grabado y se ha transmitido. Recuerdo cuando muy preocupado, de una manera muy preocupada, señalé claramente. Dije, no veo una invasión contra Venezuela, pero todos los elementos están. La armada, los buques, las agresiones, las sanciones, los hombres, traerse el portaaviones más grande del mundo. Todo indica que vamos para allá, que pudiésemos ir para allá. Todo está sobre el terreno. Solo que no nos imaginamos que eso en esa etapa pudiese pasar de una manera tan dura y directa como la vimos
el 3 de enero. Pero todo estaba afuera montado, todo. Hablamos posiblemente una línea de exclusión contra Venezuela. Ellos montaron una línea de exclusión con Puerto Rico. Dijeron por aquí este transita, por aquí este no transita. Y fueron develando muchos elementos que indicaban que algo fuerte iba a pasar en Venezuela. Dijimos también un gobierno potentemente traidor en el Caribe, Trinidad y Tobago. Bueno, hoy se está develando, se lo está denunciando el mismo gobierno nacional venezolano, que Trinidad y Tobago facilitó su territorio como para montar la logística. Trinidad y Tobago, que le hemos dado gas, también señalé que el peor negocio que podíamos tener nosotros era con la gente de Trinidad y Tobago. Y que había que seguir, también señalé en alguna oportunidad y dije que el gobierno venezolano con sus instituciones, no importa dónde esté, no importa que se haga desde aquí, desde Mérida, o donde lo consideren, pero que había que estudiar y seguir pormenorizadamente cada una de las expresiones y de las declaraciones que se daban a partir del mes de enero del 2025 con Donald Trump. Les voy a confesar algo. En noviembre del 2024 eran las elecciones entre demócratas y republicanos. Noviembre de 2024. Empecé con otro amigo, empecé a analizar los estados fuertes de Donald Trump. Y empezaron a salir los resultados de los consejos, los colegios electorales norteamericanos. Ganó tantos Donald Trump, Biden ganó los otros. Y empecé a sacar una línea y a señalar de que Donald Trump iba ganando esa madrugada. Eso es un exit poll, como lo haría aquí. Vamos a unas elecciones, entonces, bueno, la máxima votación la tenemos en La Guaira, Miranda, Caracas, Aragua, Carabobo, Lara, Zulia. Quien va ganando allí, según los exit poll, pues usted ya puede predecir hacia dónde se inclina el consenso electoral. Y empecé a señalar esa noche, esa madrugada, fría madrugada, que Donald Trump iba ganando. Lo fui demostrando con los colegios electorales. Como a las 2 y tanto de la mañana, recibí una llamada de un muy alto funcionario de nuestro gobierno. Recibí esa llamada y me dijo, ¿tú estás diciendo de que Donald Trump está ganando? Yo le dije, sí, señor. Sí, doctor, estoy diciendo eso por estos elementos, por esta ciudad que está ganando. O sea que, ¿y cuál es el escenario entonces para Venezuela? Empieza una invasión contra Venezuela. ¿Cómo? Tú me estás diciendo que Venezuela, así en esos términos, va para una invasión, chico. ¿Qué es eso? Vamos para una invasión con los Estados Unidos. Le dije a ese altísimo funcionario del gobierno venezolano. Vamos a ese escenario. Él me replicó, me dijo que no, también angustiado. Es un hombre de una altísima decisión en el país. Y le dije, sí, señor, vamos para un escenario muy duro con Estados Unidos. Pero cuando estaba Biden, dije que ese momento era, incluso lo debatí en varios canales de televisión, que ese era el mejor momento de Venezuela con Estados Unidos. Y que si llegaba a ganar Donald Trump, cuando no se veía ni se avisoraba, se pensaba que iba para un juicio de tantas cosas y crímenes que ha cometido, siempre señalé abiertamente y lo escribí que un escenario para el 2025 de una presidencia de Donald Trump para Venezuela iba a ser muy grave. Desde hoy comienzo a decir con más fuerza, ya lo había venido advirtiendo cuando uno ve los escenarios, que una presidencia de Marco Rubio para el 2028 para Venezuela también sería muy duro. Hay que prepararse. Esa es la política. ¿Por qué? Claramente se ve cómo apunta el liderazgo de Marco Rubio. ¿Qué es lo que quiere? Una de las figuras más abominables, asquerosa, sucia, represiva, fascista
que tiene el mundo. Dijo el expresidente ecuatoriano Correa, 2 primates con corbata manejan la potencia más poderosa en este momento del planeta. Y es muy delicado. 2 primates. Con el encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro, toda la narrativa, tenemos que aprender de esa narrativa. Pero también les decía, antes de comentarles esto, que nosotros debemos crear en los altos niveles los organismos que tienen responsabilidad en advertir tantas cosas en este país. No es tan solo un tema de los cuerpos de inteligencia del país, sino también de toda la figura, los organismos que tiene nuestra revolución, nuestro proceso. Hay que estudiar, hacerle seguimiento, tomar nota, ver los actores del gobierno de Donald Trump. Cuando lo decía muy bien la legisladora Evelyn, nosotros hicimos una conferencia, que también ustedes la tienen grabada, ustedes la vieron, de quién era el gobierno de Donald Trump. Uno a uno empezamos a verlo allí, la figura más importante, relacionados con el aparato militar y con la construcción. Y les dije que había que leerse la rueda de prensa de Donald Trump del 10 de enero, porque él asumió el 20, el presidente Nicolás Maduro asumió el 10, Donald Trump era el 20. Como el 19 de enero, él dio una rueda de prensa en Mar-a-Lago. Esa rueda de prensa está traducida como en unas 72 páginas. Y Donald Trump comenzó diciendo, les presento a mi nuevo amigo Hussein, un árabe, hombre de la construcción, que va a invertir no menos de $200 mil millones. Va a comenzar ahora con 20 mil millones. Y ha construido, en el ramo de la construcción, tiene la responsabilidad de unas 90 mil construcciones en Norteamérica, de las cuales 45 mil se han concluido. Ese es un elemento suficiente para decir que Donald Trump, su gobierno, tiene mucho que ver con el tema de la construcción, con el tema de la adquisición de bienes, de raíces, como lo es el gobierno también de Bukele. También con los dineros de Venezuela, de lo que era Petrocaribe, se compraron galpones, mansiones, un montón de cosas. Cosas que uno a veces dice, pero que nadie las repite, o sea, porque a veces parece que no se creen, ¿ves? El mundo nos ataca a nosotros de 50 mil cosas y nosotros le podemos decir, pero ¿cómo me va a reclamar el gobierno de El Salvador? Un gobierno tan ladrón, su equipo que está allí, que se robó los dineros de Petrocaribe y compraron casas, viviendas, terrenos, mansiones, galpones. La misma situación de Haití, se las he mencionado, ¿no? Hay otro elemento también importante para ver, para los gobiernos que derrocan en el mundo. El gobierno de Túnez se cayó. Con la revolución del jazmín o la revolución del pan. El gobierno de Egipto se cayó. El gobierno de Yemen se cayó. Tumbaron al gobierno de Irak, Irán. Les hablé de la traición o el agotamiento final del gobierno de Siria. Les hablé también de que todas las guerras, invenciones, ataques directos son contra los países de la OPEP. El 24 de diciembre empezaron a atacar, a bombardear a Nigeria, un país que tiene más de 127 millones de habitantes en el África. Pero es que Nigeria es de la OPEP. Nigeria es de la OPEP, igual que Libia, que Irak, que Irán. Esos son países de la OPEP. Hablé de la masacre de Sudán, una verdadera masacre. Está en los OPEP Plus. La situación de Rusia, el golpe de Estado incluso que hubo contra Rafael Correa, Venezuela. No queda duda de que esto realmente hay que estudiarlo en el mundo. He dado alrededor, en estos últimos 10 días, no menos de 40 declaraciones. Y una de esas fue con Irán. Y el traductor
después se comunica conmigo y me dice, profesor, yo quisiera leer algo sobre el Caribe. Yo le digo, sí, yo tengo unos libros sobre esto y tengo una tesis doctoral sobre el Caribe. Te la voy a enviar, recuérdame. Entonces le pregunté, ¿y eso que quieres leer sobre el Caribe? En Irán, allá, los persas en Irán, capital Teherán, 1.750.000 kilómetros cuadrados, los que ha infiltrado la CIA. ¿Has visto? ¿Vieron? Más de 600 muertos. Hablaba con ellos y me decía, profesor, es que les dieron armas a estos grupos de la oposición, armas, la CIA y el Mossad, y esa gente de la oposición se puso a matar gente en Irán. La mayoría, el 90 y pico % de los muertos es esta gente. Hoy anunciaron que habían agarrado a una gente de la CIA, convocaron a la gente, al pueblo, para el lunes a una plaza. Los van a ejecutar. Pero desbordó la policía la protesta, que empezaron a quemar bancos, edificios, mezquitas. Entonces, la situación de Irán es muy delicada en este momento. Claro, son 600 muertos, ¿no? Más, ¿no? Eso impacta, ¿no? Pero Irán tiene 90 millones de habitantes. Pero son 600 muertos en la comunidad internacional. Impacta duro y vean ustedes la actuación de Donald Trump. Entonces yo le decía, ¿por qué quieres leer sobre el Caribe? No, es que estoy haciendo un posgrado y ahora voy a hacer un doctorado. Sí. ¿Y sobre qué? Es una universidad aquí de Teherán, me dice. La Universidad de Teherán. ¿Y cómo se llama tu posgrado y el doctorado? América Latina. Los iraníes, posgrados y doctorados especialmente sobre América Latina, y son persas. Por algo son los cuartos productores en la OPEP y son los cuartos productores a nivel mundial. Están viendo el peso que tiene y cómo hay que estudiar, tener centros de investigación, tanques pensantes, think tank. Con eso no les quiero decir que el mundo es académico o netamente académico, pero el mundo es de especialistas. Y los especialistas estudian las jugadas y las formas de Venezuela. Y del mundo las puedes estudiar. Y les decía y les nombraba esta cadena de países que han caído. Cuando empezó la situación con Siria, es la oposición a la gente de Bashar al-Assad, que son halagüitas de una tendencia del Corán, pero que viven en el exterior, viven en Francia, viven en Europa, por enfrentamiento, porque están solicitados, porque hicieron sabotaje, por lo que sea. Pero esa gente vive afuera. Desde afuera, para utilizar el término de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Adina Bastidas, desde allá afuera ella decía, echan la bativa. Están presionando, dirigen, coordinan. Ellos metieron al mundo y le dijeron que habían 3.500 personas asesinadas de Bashar. Yo les conté a ustedes cómo fue ese proceso de las supuestas 3.500 personas asesinadas. Pero se da una característica con ellos. Tumbaron al gobierno de Bashar. Sí, está bien, lo tumbaron. Son unos héroes, hay que aplaudirle su heroicidad. Toda esta cadena de enfermos, de los que son enfermos del Corán, un grupito que son enfermos del Corán y son terroristas y son fascistas y son de lo peor que hay en el planeta. Esas oposiciones no regresan a su país a mandar. No regresan. Es una de las características que hay. Si llegan, hay un grupo combatiendo, lo montan en el poder, después ese grupo agarra y asesina a mansalva, a diestra y siniestra. Vean ustedes el caso de los halagüitas, cómo les fue. Los militares en Siria que esperaron que el gobierno cayera y se hicieron los tontos, los gafos para que el gobierno cayera, pensaban que este que llegó ahorita los iba a perdonar, los buscó y los fusilaba, horda. Bueno, fusilaron, mataron tanta gente que ahora los mismos gringos están bombardeándolos porque les fue la mano. Entonces ahora están contra los gringos. Entonces, los mismos gringos los están bombardeando a la gente del presidente que ahorita que llevaron a la Casa Blanca. El que salió a una revista de Time así, como romántico, con su barba, con 2 cabezas en la mano. Y una era de un norteamericano, degollando gente. Así son ellos. Todos esos son los mensajes que ellos le dan al mundo.
Pero difícilmente la oposición, la que ha financiado, regrese al poder. Viven en el exterior. Pero han arrasado los gobiernos, ¿no? Venezuela es un caso único, sui generis, lo que les decía hace un momento de mi profesor que estudió en Francia. Cualquier cosa puede pasar. No tenemos oposición en Venezuela. No sé si eso es para celebrarlo, es una victoria, o es una desgracia, o es un triunfo. Pero no tenemos oposición en Venezuela. Como decía Evelyn hace un momento, la misma oposición ha tenido que estar firme, ¿no? A favor de la institucionalidad, ¿no? Hemos visto, he acuñado otro término, he sido un poco más atrevido y con temor he dicho, y eso ha agarrado cuerpo y pienso que sí. He hablado abiertamente en todos los medios que puedo de un grupito de los malos venezolanos. Bueno, hay gente de nuestro gobierno que dice hay que quitarle la nacionalidad, ¿verdad? Por algo será, ¿no? Yo he dicho que hay malos venezolanos, los mismos que fueron a celebrar allá en Denver y vio cómo se cayeron a tiros, como mataron a una mujer ahí, vio gritando y todo aquello, otro mortalmente herido, como 4 más. Eso que aplaude, que por cierto, en esos últimos días, Jaime Bailey y otros más aseguraban de la invasión a Venezuela antes del 31 de diciembre. Lo aseguraban. Hay que estar eso, ¿ve? Evaluando las redes, escuchándolos, ¿no? Una cosa vomitiva, escuchándolo. Mujeres sobre todo, artistas. Hay algunas de ellas que dicen, bueno, ustedes que están tan pelando en Venezuela, $500 para ustedes no es nada, escríbeme al privado, envíame fotos de tu jefe de calle, tu jefa comunal, tu broma, envíamela, y la sacan ahí, la sacan, esta fulanita de tal, vive en tal sitio, algo fascista. Escríbeme, yo te envío $500, anda, dale, eso para ti no es nada, eso para ti, que tú no tienes allá nada, para ti es mucho. Así hablan ellos. Y había ese recrudecimiento del tema de las redes. Yo lo empecé a ver, dedicaba ya algunas horas viéndolo y eso me llamaba muchísimo la atención. Pero hay un escenario que va más allá, amigos. Es difícil establecer una relación, sobre todo política, si nosotros logramos asimilar y entender de que lo que sucedió en Venezuela es producto de una traición. Si nosotros llegáramos a profundizar en eso, o desde Estados Unidos empiezan a sacar esa carta, y muchos caerían aquí en muchos razonamientos, muchas verdades van a salir, de que el secuestro del presidente Nicolás Maduro es fruto de una traición. El chavismo se va a dividir. Y el chavismo, si asimila que esto es producto de una traición, el chavismo dividido se va a señalar. Y el chavismo va a ir a una guerra civil en Venezuela. Hay que advertir ese escenario. Confiar en la justicia. Vamos a saber muchas verdades. Otras las conjeturamos porque vemos, porque estudiamos, porque tenemos elementos. En el Ministerio de la Defensa allá en Fuerte Tiuna hay una sala situacional. Allá hay expertos, tienen que ver cuando unen elementos y tienen muchísima más información, tienen que ver de que Venezuela iba para una invasión. Pero también pasa algo, que esa carta el enemigo todavía no se la va a jugar. Porque como aquí en Venezuela puede pasar cualquier cosa, ellos allá en Estados Unidos, los especialistas, ellos que estudian, o sea, no menospreciemos eso. Allí hay una élite de tanques pensantes, de think tank, que tienen especialistas de cómo meterse, cómo destruirte la vida.
Y lo han hecho de cosas y de formas en otros países realmente sencillas. Que cuando usted dice, wow, si la guerra de Siria empezó con una lista de 3.500 personas y agarraron la guía telefónica y todas las personas están ahí, las que están por la A, por la B, de la B lanzaron a la A, a la X, de la X pasaron a la G, y todo estaba haciendo una guía telefónica. Oye, demostrarle y llamaron a la persona, Mohamed, usted es señor Mohamed, tal, sí. ¿Y usted vive en tal sitio? Sí. ¿Y usted dónde está? No, yo vivo aquí. Ah, lo están dando por muerto. Y el señor Ali también, y la otra señora, y todos. O sea, la guerra realmente, para empezar una guerra no hay que ser ni gran estudioso. Las guerras han empezado realmente por cosas banales, tontas. Si los Estados Unidos comienzan a sembrar la duda en el chavismo de que esto es parte de una traición, el país se va a dividir, claramente se lo voy a decir, entre la gente de los Rodríguez y la gente de Diosdado. Y si se acusan y se señalan unos con otros, el país va a ir a una guerra civil y nos vamos a matar entre nosotros. Esos son los escenarios. Para allá pudiésemos ir. Pero hay algo que tranca eso. Si los Estados Unidos, sus laboratorios llegan a jugarse esa carta. ¿Cuál es? De que ellos saben, entienden y comprenden muy claramente que en este momento y por un largo tiempo, Venezuela va a ser ingobernable si no es por las propias fuerzas del chavismo y de la revolución en el gobierno. Porque los que hemos estudiado ciencias políticas y otros que no han estudiado, pero que saben más que nosotros, muchísimo más, ¿verdad? Saben que cuando se derroca un gobierno, se derrocó todo, lo arrasaron todo. Libia, Irak, Siria, ¿cuál? Gaza, bueno, Gaza, imagina. O sea, cuando derrocan un gobierno, lo derrocaron. Aquí no. Vean ustedes esto. Agarran a la figura, la máxima, la central, lo que menos nos esperábamos nosotros. O sea, a Nicolás Maduro. Lo agarran y se lo llevan. O sea, ¿qué figura hay más dura que Nicolás Maduro? No se llevaron a Diosdado, no se llevaron al ministro de la Defensa, no se llevaron a Delcy Rodríguez. No, se llevaron al presidente de la República. A la cabeza, al máximo, pues. Y dejaron a todo el gobierno intacto. Bajó la presión porque era la presión contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello y contra Padrino López. A Padrino López ni lo nombran. El que medio nombran por ahí es a Diosdado Cabello. Y ya hay algunos elementos de perseguir a la gente. Algunas figuras las tienen, vean las redes. Nombran a fulanito, a fulanita, que este cerró las redes, que el otro también, o sea, que tome la dirección. Dicen incluso conjuntos residenciales donde supuestamente ellos están. O sea, hay elementos de fascismo, de persecución, que hay que tener muchísimo cuidado, no caer en esos peines. Ahora, Donald Trump dice, no, Venezuela es mía, ese petróleo es de nosotros. Ustedes hicieron una mal nacionalización, ustedes no sé qué más y no sé qué tanto, y nos robaron. Imagínense nosotros, ¿no? A los anticos, los norteamericanos, que nosotros los robamos, ¿no? Mire, cuando ustedes puedan, por favor, léanse este libro, se llama Antropología del Petróleo de Rodolfo Quintero. Antropología del Petróleo de Rodolfo Quintero. Aquí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Él acá tiene una lista de muchísimas empresas norteamericanas que han hecho vida en Venezuela. Nos han dado un modelo. Con esas empresas se han creado acá con parte de los recursos de la ganancia del petróleo, y todas son empresas norteamericanas. Desde algunas inocentes como Conflay de Queluz, como principales marcas de whiskies, aseguradoras, vasos Dixie, ¿verdad? En su momento también
el Caracas Hilton cuando existía, incluso en su momento, mismos recursos con los que funcionaba Venezolana de Televisión, hace décadas atrás. Y así ustedes comienzan a ver una serie de empresas, Johnson y Johnson, Teyelka, Toyota, Ford, Cumis de Venezuela, Cada, Productos Lácteos, Ferroguayana, les van sonando todos esos nombres. ¿Ah? Pandó de Venezuela, ¿lo recuerdan? Hewlett Packard, importadora científica, Yuquerí, Internacional Comercial, Banco Mercantil. Ajá. Usted sabe que los camiones MAT, los que tienen el bulldog ahí en el capó, fue una marca creada por los Estados Unidos para 3 países, incluyendo a Venezuela. Creo que otro era de Centroamérica, pero esa marca se creó para Venezuela. O sea, si usted tenía un camión, el camión tenía que ser MAT. General Electric, Oster, Westinghouse, Procter & Gamble. Ese modelo es el que reclama los Estados Unidos. Estos expertos en el petróleo señalan que Venezuela fue concebida, fabricada por la obra y gracia para ser un país vitrina, modelo. Eso nos da otras características a nosotros, que el hecho de haberse levantado y haber ido contra los designios de Washington era un gran desafío. Que Donald Trump en el poder comenzó a escarbar las tesis de sus militares, porque es un gobierno militarista, sus ideólogos, Alfred Teller Mahan. Hay que capturar y tener para nosotros y para nuestra influencia el Golfo de México, Golfo americano le puso, ¿te acuerdas? Y vean las amenazas contra México, ¿no? Son duras, para desestabilizar la seguridad nacional. México, 140 millones de habitantes, ¿no? Cuba, ellos dijeron, especial atención con Cuba, rodeada de los pasos atlánticos de Mona, de Barlovento. Ah, bueno, ahí está, mira. Su área de influencia, dijeron, el Golfo de México. Especial atención con Cuba, Paso La Mona, Yucatán y Barlovento. La construcción del Canal de Panamá. Especial atención con Venezuela, 1890. Y Barbados, que está por aquí. No está en Petrocaribe. Todos los vicepresidentes norteamericanos han volado para Barbados. Se han instalado en Barbados, han hecho cumbres en Barbados. Es un punto de atención de los Estados Unidos. Aquí transita no menos, siempre lo he dicho, el 60% de la materia prima que va para Europa. Aquí está la isla de Margarita, cuando el Kaiser, Alemania, en finales de 1800, quería comprar la isla de Margarita por lo cercano al futuro canal de Panamá. La costa este de los Estados Unidos, que han hecho un privilegio de puertos, aeropuertos de las principales ciudades, Washington, Nueva York, Connecticut, las ciudades más importantes de la costa este. Aquí Venezuela había tenido una empresa que se llama La Sabana, que era la empresa de asfalto más grande de la costa este de Estados Unidos, casi que del mundo, y nos convertimos en el primer país exportador de asfalto hacia Estados Unidos, más de 1.500 millones de toneladas de asfalto para Estados Unidos. Chávez acabó con eso. Mira los golpes. Ellos hicieron este privilegio, mira, estas costas, toda América Central, si salen sus barcos, llegan a estas costas. Venezuela llega a estas costas. Parte de Brasil también y del Caribe, ¿no?
Si sale de Europa, nada los detiene hasta llegar a estas costas. Si viene del Mediterráneo, tampoco. Si viene de toda la costa, africana, menos nada los detiene. Si sale aquí aquí está, gracias. Aquí está Hormuz, aquí está el Cuerno de África, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mediterráneo, por aquí está Bósforo, el Mar Negro. Han hecho de esto todo un enorme privilegio de costas y control de distribución de mercadería sobre el mundo. ¿Quién es el otro que tiene ese privilegio? Venezuela. El otro que tiene ese privilegio es Venezuela. Una indiscutible, importantísima ubicación geográfica. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, las tesis de Nicholas Spillman, que dice que él habla de las ABC, Argentina, Brasil y Chile. Eso está escrito, son las tesis de los norteamericanos, esto que les estoy diciendo. O sea, son los valores por los que ellos seguían y se conducen, que en América Latina nadie puede llegar a ser líder sino Argentina. Usted vio cómo habla Argentina, ¿no? Brasil. Mire el liderazgo que le han dado a Brasil. Es el representante ante el grupo de los 20, el grupo de los 77, la economía más grande. Y Chile. Mire también cómo habla Chile. Por cierto, el nuevo señorito ese que se está montando y decía, faltan 96 días para que yo llegue al poder en marzo de 2026. Habrá libertad, no digo más nada. Habrá libertad. Ya tenían todo muy claro lo que se estaba tejiendo y haciendo en contra de Venezuela. Ellos tenían esa película, pero demasiadísimamente clara. Una agresión hacia Venezuela que ha costado 12.600 millones de dólares, entre esa la Boeing encargada de hacer motores de los aviones de guerra, ha recibido ganancias superiores a 1.400 millones de dólares. Se estima que para los próximos 6 meses, proyección, el precio del petróleo va a aumentar entre un 15 y un 20%. Las acciones de la Chevron subieron 15%, las de la ExxonMobil subieron un 18%, la de la ConocoPhillips subieron un 22%. Vean ustedes el tema de la ganancia del mercado y de lo que hay. Y vean ustedes el escenario en que Venezuela ahora se mueve. Nos quieren poner contra las cuerdas. Llamaron a 25 grandes empresas. Ustedes la vieron, eso lo televisaron. Que incluso Bloomberg, ahí está Halliburton, Baker, incluso alguna de ellas le dice, pues sí, presidente, pero nosotros salimos de Venezuela en el 2019 cuando usted comenzó las sanciones. ¿Qué garantías hay de que nuestra inversión vuelve a ser asegurada? ¿No? Hablan de 100.000 millones de dólares. Ahora, para invertir a Venezuela y llevar el país a la vuelta de 2 años y medio, a 3 millones y tanto de barriles, no la van a llevar a 5, no la van a llevar a 6, no la van a llevar, anótelo, no la van a llevar. Y ustedes me dirán por qué, porque la capacidad nuestra instalada es de 3.800.000 barriles, eso lo producíamos en 1974. Luego nos estacionamos en 3.450.000 y tanto. Pero para llegar a 5 millones usted tiene que hacer otra refinería y eso se le va a tardar 5 o 6 años. Y eso no lo van a hacer. También dije otra tesis. Bueno, miren. Ahora, ellos dicen 100.000 millones, 25 empresas, activar la cuestión del petróleo. Venezuela ha dicho, ¿no? Llamamos a las empresas del mundo. Solo el presidente Nicolás Maduro venía repitiendo en los últimos años. Llamamos a las empresas del mundo a que vengan a invertir aquí en Venezuela. A que aquí se le garantice y se le respeta. Le decimos a Estados Unidos que nos retire las sanciones. Estados Unidos está hablando del retiro de sanciones. Eso lo hemos pedido nosotros. Y eso es lo que ellos van a comenzar a hacer.
Ahora, entonces, la granada está de nuestras manos. Vamos a ver de qué forma va a estallar o si no va a estallar la granada. ¿Cómo la vamos a llevar? Por eso he hablado incansablemente que la industria petrolera necesita un dron mental, tecnología, pero con pensamiento, con hombres, con mujeres que piensen cómo conducir este país en el tema petrolero. Dije también en algunas oportunidades que había sido un error retirarle el envío de petróleo a Estados Unidos. Enviamos casi 2 millones de barriles y dijimos que le quitamos a Estados Unidos y que le enviábamos a China. Entonces le quitamos a Estados Unidos y nunca le enviamos a China nada. Y dije también de que tenían que existir métodos, mire, desde el 6CPC, desde una fiscalía, desde tribunales, desde una sala penal en el TCJ, que dirija los contratos, que sancione también, que haya, que escriban leyes contra el delito petrolero en este país. Porque si estos van a invertir, que también Venezuela ha dicho, ¿no? Venezuela dijo algo así como esto: necesito alrededor de unos 120 mil millones de dólares para activar la industria petrolera. Estos están hablando mínimo de 100 mil millones de dólares. Pero los hechos de corrupción que hemos tenido, 100 mil millones de dólares, se los han bailado aquí en Venezuela en las últimas administraciones de la industria petrolera. Voy a decir cosas como esta que nunca las digo, pero se estima que el grupo de Rafael Ramírez se llevó no menos de 750 mil millones de dólares. A Tare lo están acusando que se llevaron no menos de 25 mil millones de dólares. En mi opinión es más. Después se las pudiese explicar por qué. Pero es que 25 mil millones de dólares es una cuarta parte de lo que nosotros también estamos pidiendo. Y aquí si hubiesen existido controles, ¿sabe qué vamos a llegar a descubrir? Que hubo un manejo, hubo un proyecto, hubo un cambio para que nosotros fuéramos abandonando y destruyendo nuestra propia industria petrolera. Rafael Ramírez, en las Islas Vírgenes frente a Puerto Rico, ahí teníamos alquilada una refinería. Él agarró y eliminó el contrato con esa refinería que de paso trabajaban más de 3.500 personas. Fuimos desposicionándonos. Con Tellechea teníamos una demanda que terminó en 24 millones de dólares. Creo que era algo así como 5 millones y terminó en 24 millones de dólares en Aruba. Ellos abrieron el contrato también con Trinidad y Tobago. Lo de Trinidad y Tobago es asqueante y asqueroso lo que ha hecho el gobierno de Trinidad y Tobago con nosotros. Lo que ha hecho. Y en ese juicio, en Aruba, nosotros ni siquiera enviamos abogados. Y el juicio se perdió porque las partes bueno, la parte, son partes, doctora, una la que acusa y otra la que se defiende, ¿no? Bueno, la parte nuestra nunca fue. La parte nuestra nunca fue. Entonces, ha habido como un manto sagrado de silencio de nuestra industria petrolera. Ahora sí no debe quedar duda en este país, algo que también hemos reclamado. Nosotros no somos un país post-petróleo. Nosotros no somos un país postpetrolero. Eso, algunos de una manera malsana se lo vendieron al presidente, como que si eso fuera un valor, y eso no tuvo ningún resultado. El petróleo, como se ve, es un bien, es un producto, es un material estratégico para usted negociar, para usted intercambiar. Si lo son figuras y hombres, aquí ha habido norteamericanos de la CIA que han estado presos, que a los Estados Unidos se han esmerado porque lo suelten, porque son figuras, ciudadanos, pero que están metidos en lío, no son ningunos santos. Si eso tiene un peso, ahora imagínese el tema del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto en el escenario actual? Que el petróleo es un arma de negociación para este país.
Pero las armas deben de ser manejadas por los mejores, por los que se capaciten, por los que se entrenen, ¿verdad? Porque no tenemos entrenamiento en armas y eso no sabe cómo es la cosa. Bueno, nos cuesta los celulares. ¿Ah? Yo no hago ni pago móvil. Llamo a la hija mía para que me lo haga. Entonces, pero eso, ¿dónde debe de estar? En algo que también nosotros hemos dicho estratégicamente para el país. Tenemos facultades de petróleo. Nosotros necesitamos universidad del petróleo, llevarla de facultad a universidad y también del gas, porque es un arma. Ahí está Putin. El gas va a subir. Le bombardeó todas las principales instalaciones de gas a Ucrania. Llegaron estos, Putin se lo dijo a la comisión, y se lo dijo, ustedes los de la CIA, ustedes los Estados Unidos, mandaron drones para bombardear mi residencia. ¿No vieron el cohete hipersónico que les mandó? La respuesta de Putin, les mandó, ¿cómo se llama? Oris, eso. Se lo envió. Cinética, energía cinética. O sea, sí, una cosa impresionante, pero le mandó un hipersónico, un misil a Ucrania también, advirtiéndole, tome, me das, te doy. ¿Te atreves a darme? Te doy más duro. Hemos dicho también en los escenarios que vendrán que vamos para una tercera guerra mundial, por eso la pelea también en Odessa, para los rusos hacerle la vida imposible a los ingleses, que también se está hablando que estuvieron participando en la captura de Nicolás Maduro, con la CIA y con el Mossad. Por eso la pelea en Odessa, en esa región. También dije en la secuencia, lo de Palestina, vamos a 20,000 muertos. Si llegamos a esa cifra, nada logrará detener a Israel hasta que se llegue a 50,000 muertos. Y después de 50,000 muertos, vamos a 100,000 muertos. Se acabaron las cifras. De ahí para adelante de él. No se van a parar, no se van a detener. Ese escenario hay que saberlo. Duro, pero esa es la verdad. Y esas cifras son las que van a desencadenar una tercera guerra mundial. Hay altísimas posibilidades de la libertad de Nicolás Maduro. Pero si lo que originó todo esto fue el fulano cartel de los soles y al otro día el Departamento de Justicia de cosas de ese dijeron, no, que era mentira, que era una invención, no hay cartel de los soles. La parte jurídica en Estados Unidos es muy, no quiero utilizar el concepto recto, porque no hay nada recto para ellos, pero tiene muchos elementos en el juicio muy importantes. Han elevado la figura de Nicolás Maduro, es una figura mundial. Tenemos que motorizar una imagen y decirle al mundo, este es el rostro que queremos que se utilice de Nicolás Maduro. Estos son los colores, este es el eslogan. A que vea cómo el mundo lo va a agarrar y lo va a copiar y lo va a sacar de aquí a la Conchinchina. Los que no querían a Nicolás Maduro, e incluso las mismas fuerzas de la Revolución Venezolana, que tenían molestia con Nicolás Maduro, no, ahora lo han aceptado. Han dicho, no, pero así no. Así no se hace eso. Así no. Entonces la popularidad de Nicolás Maduro ha aumentado y su figura en el mundo ha calado. Ha tenido una aceptación inmensa. Y mire cómo son las cosas, ¿no? Lo que es trabajar y realmente, pues porque también en Norteamérica también hay como sus bruticos, ¿no? Pero se esmeraron en decir durante años que Nicolás Maduro era un bruto, lo relacionaban con un burro. Pero eso no es nuevo, eso también se lo hacían a Cipriano Castro. Había una revista que se llama, una revista se llama como Agua para la Mantequilla,
Dibujaban a Cipriano Castro. Yo tengo fotos de eso, se las puedo traer algún día, como un mono, y lo ponían en el Palacio de Miraflores encima del escritorio con una cola. Y lo ponían así encima de un caballo brioso, él así, y con un revólver a un miserable campesino allí arrodillado, Cipriano Castro dándole un tiro. Ellos se esmeraron en una mala imagen de Nicolás Maduro que se ha caído. Y nosotros tenemos que motorizar y tenemos que agarrar. Tenemos que quitarnos estigmas de que las cosas tienen que ser como nosotros las decimos. Esa es una mala característica de nosotros los venezolanos. Si las cosas no se hacen como nosotros decimos, grandes proyectos se han ido para el piso. El mundo piensa distinto. El mundo no puede ser bolivariano en el mundo, no. Como los cubanos saben que el mundo no puede ser martiano en el mundo, pero son los valores de Martí y aquí son los valores de Bolívar. Pero esa figura de nosotros, de Nicolás Maduro, en el mundo con otras ideologías, la podemos poner a sumar para nosotros. Para nosotros, por la libertad de Maduro. Cilia Flores, bueno, esa tiene que soltarla más rápido. Porque ellos dicen que Cilia Flores se pegó a Maduro y dijo, si se llevan a Maduro, yo también me voy con él. Pero es que ella no tenía cargos. Allá no vinieron a buscarla. Cuando llegó a Estados Unidos, le montaron todos los cargos. Y entonces le van a decir frente a un jurado, pero porque a Maduro le empiezan el juicio con 26 fulanas páginas, ¿no? Para Maduro. Dígame, el tema es de las ametralladoras. Algo realmente caído. O sea, eso... Y la cosa va bien por cuando ayer comunica uno de sus abogados que dice, el presidente dijo que no aceptaba salir bajo fianza. Ya se empiezan a ver figuras, ¿ok? Pero ojo, también digo algo. En una eventual negociación, difícilmente Maduro volverá a ser presidente de Venezuela. Eso también nosotros tenemos que tenerlo claro. Mire, las verdades son duras. Me dice mi amiga Susana Khalil, ella, la que trabaja en el tema árabe, ¿no? De Palestina. Yo hablaba con ella en esto y me decía, sí, mira, Miguel, ella es muy linda, muy hermosa. Esa es una mujer excepcional. Ella me ha enseñado muchas cosas. Y me dice, las revoluciones son duras. A veces llegan a ser hasta injustas. Odiosas a veces llegan a ser las revoluciones. No es una mermelada a nuestro favor. Todo eso hay que entenderlo con claridad en nuestra militancia. Cuando pasan las cosas, uno lo primero que recuerda son los errores. Los tenemos muy claros, muchos errores. Pero a partir de este momento y de ahora, nosotros tenemos que aprender de esos errores para que el país verdaderamente, de una forma seria, consciente, responsable, se enrumbe con valores, con cosas que verdaderamente son reales. Ver ejemplos de Cuba, ver ejemplos de Irán, ver los super ejemplos de Corea, el que se coma la luz, ¿no? O sea, son cosas que nosotros en la revolución tenemos que ir viendo, ¿no? A ver, no tengo olvidar, cualquier Ucrania. Este 2026, ya llevo una hora. Voy a finalizar yo. Este 2026 es el anuncio de un proceso duro. Todos los procesos que hemos vivido en los diferentes años han sido duros y los hemos sorteado, ¿verdad? Pero este se perfila y se proyecta como duro, de claridad. Muchas cosas deben de cambiar. Pudiésemos incluso hablar de una revolución dentro de la revolución, pero tampoco es el momento. Tenemos una situación internacional muy delicada. Tenemos que estar claros que el tema internacional de nuestra diplomacia hay que fortalecerlo, porque allí tenemos falla en ese escenario internacional. La presión ha logrado bajar
al menos la amenaza de un segundo bombardeo, ha dicho Donald Trump. Las elecciones de medio término en Estados Unidos este año son importantes. Aun cuando el Senado le ha dicho que pare la situación, la agresión contra Venezuela, tiene que ir a otras cámaras como la del Congreso, que seguramente votarán, pero en contra de esa decisión. Pero la política se ajusta, ¿ok? Lo más seguro que indique que van a llegar inversiones, se van a retirar sanciones, se va a activar la industria petrolera. Eso nosotros lo hemos pedido. Solo que las cosas a veces se dan no exactamente en la forma en que uno las desea. Sí, no se dan, o sea. De repente usted se pone a pedir, yo quiero un carro, un Rolls Royce, y de repente usted saca una rifle y gana una patineta. Sí, las cosas no se dan como uno quiere. No se dan porque eso no es perfecto. Ese escenario no existe. Ese escenario no existe. Mire, Rodolfo Quintero decía de la penetración de la CIA, aquí lo dice, tomaba de ejemplo el CENDES y decía de aquellos profesores académicos ilustrados en un poco de cosas que hablaban y decían 50.000 cosas. Era la gente de la CIA. Agente de la CIA. No, que publica un libro en la Fundación Bigot. No, que hay contacto con la gente de la Polar para que te publiquen y tal. Y esos son los controles de la CIA. ¿Qué se publica y qué no se publica en el país? Cuando Donald Trump dijo, autoricé la actuación terrestre de la CIA en territorio venezolano, no dijo mentira. Trump no dijo mentiras. Y la CIA estaba actuando. Errores. Andar por las calles de Caracas, bajar el vidrio, saludar, salir, emocionarse. Ellos andaban capturando el objetivo. Ellos lo dijeron. De paso, ¿no? En septiembre crearon la Secretaría como el Ministerio de Guerra. De guerra. Yo he señalado varias veces. Nosotros debemos tener un diplomado de la guerra. Yo lo he dicho en varias veces, oportunidades. Profesor, ¿y cómo piensa usted? Usted no debe tener sentimiento, profesor. ¿Cómo usted va a hablar de un diplomado, de un estudio de la guerra? Hay que estudiar la guerra. Hay que estudiar la guerra. Hay que estudiar la geopolítica del Caribe. Yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades y en muchos escenarios, vamos a ser testigos de la activación de una ojiva nuclear. La vamos a ver. El mundo va para allá. Les he dicho que en la década de aquí al 2038, y he dado varios elementos demográficos, de población, de conflicto, de parque automotor, de escasez de combustible, de energía. Ese va a ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Y les voy a decir algo más. Tenemos que ir a una guerra mundial. Tenemos que ir. No, esto no se va a definir. Por diplomacia. No. De diplomacia, de relaciones internacionales, consenso internacional. Necesariamente tendremos que ir a una gran guerra en el mundo. Para ver si los bichos ganan o nosotros destrozamos a los bichos o se establece con los pocos que queden unas líneas de respeto en el contexto internacional. Que esa forma de dejar hacer, de dejar pasar, laissez-faire, es esa, ¿no? Que nosotros no podemos seguir en esto. Que tenemos que ir con muchísima más transparencia, hablar, opinar, que no debemos estar dependiendo de los pensamientos europeos y menos los norteamericanos, que nosotros también tenemos que hablar con nuestra prudencia, con nuestros principios, con nuestro escenario, que también tenemos que ver que los demás tienen
intereses. Y que también tu interés tiene también que prevalecer y hay que pelear eso. Esas relaciones internacionales bobas, gafas, tontas que hay, eso no nos está llevando a ningún feliz término de nada. Hay que aprovechar algo importante que tenemos los venezolanos: el liderazgo, esa gerencia que tiene Venezuela. Eso tenemos que utilizarlo. Eso de seguir siendo mandones y que nos dicen y que nos ponen y que nos tal, eso nos ha llevado a un escenario en que prácticamente toda América Latina no se ha subordinado ante Estados Unidos. América Latina se ha arrodillado frente a Estados Unidos. Se ha arrodillado frente a Estados Unidos. Tenemos que ir a ser muchísimo más atrevidos también. Se dice cosas, se anuncia cosas que no se dan. Yo lo dije, no entramos a los BRIC, no entramos a los BRIC. ¿Por qué confiarnos de Brasil? Si tenemos problemas históricos con Brasil desde hace 100 años. En el año 1880, 1890, aquí se sacaban 1900 kilos de oro. Van ustedes a ver. Viene Cristalev. Ya no van a vender Sigo. Ya no van a vender Sigo. La van a reflotar y le van a poner una administración de ellos. Bueno, los que mande para allá a Venezuela o los que deje de mandar, ¿verdad? Los van a volver norteamericanos como pasó hasta hace muy poco. Y vamos a llegar a algo. Y vamos a llegar a algo. El único camino que nos toca a nosotros realmente es prepararnos, es estudiar, mandar gente con principios. Yo no digo que esto no pase en Cuba, siempre pongo de ejemplo a Cuba, porque yo la otra vez también vi que había unos deportistas en México y que fue un viceministro y que agarró y pasó la frontera y que se exilió en Cuba. Pues sí, pasa en Cuba también, pero no es la naturalidad en Cuba, no lo es. ¿Por qué? Porque ese diplomático que va allí, ese hombre y esa mujer que va allí, está preparada, está capacitada, tiene una visión, su nación, su patria, su pueblo primero. Nosotros no aguantamos 2 whisky, 2 copas y una tocadita del hombro. Y la desgracia del dólar. Cuando estos pasaron de 10 a 15 millones, a 25 millones, a 50 millones a Nicolás Maduro, créanlo de verdad, el dólar envilece, el dólar te pone tonto, te marea, el dólar te compra. Aquí el país necesita formación de verdad, de la que usted quiera, La formación no es también como se quiere hacer ver que si usted no es un verdadero revolucionario, un héroe del país, porque usted no lee marxismo, leninismo. No, eso no es eso. Porque también hay otros extremos. No, hay mucha literatura de grandes venezolanos, de grandes latinoamericanos. Nosotros tenemos que formarnos para tener claridad, para los proyectos, para la dirección. Usted no sabe mañana dónde va a estar. Por ejemplo, Plasencia y el otro señor uno que es embajador en Alemania y el otro no sé en dónde, son los que van a ir los envió la presidenta Delcy Rodríguez a conversar con Estados Unidos. Bueno, nos imaginamos que tiene formación, que tiene una experiencia, que tiene un cuerpo. Los militares, hay que aprender de los iraníes. Cuando se dio el convenio de las armas atómicas, allá no mandaban sus generales. Se dice que Christopher, el que era director de del SEBIN, cuando el golpe de los plátanos allá de la Carlota, pero él había ido en algunas comisiones a Estados Unidos. Los compran. Créanlo. El ser humano tiene un precio. Tiene un precio. Usted no puede mandar a generales a esas reuniones. Tiene que ver otro equipo. Tenemos que ver una forma distinta de manejar el país. Porque la que hemos tenido hasta ahora ha dado resultados, pero no los que esperamos. Ojo, no quiero decir con esto que lo que hay no sirve, no.
Hay otros resultados mucho más profundos que nosotros, en casi 3 décadas de revolución, de proceso, podemos tener frente al mundo, en el país. O sea, de eso es lo que nosotros estamos hablando. Para cambiar, para ir. Pero eso forma parte de usted verdaderamente entrenarse, capacitarse, formarse, estudiar, decir, escribir, proponer, tener disciplina, tener otra forma, otro modelo, leer el gentilicio y la forma venezolana, que ha sido un modelo norteamericano, la influencia. Mire, la literatura que se creó, hasta nuestras formas de comer para México y para Venezuela, el lunch, el desayuno americano, el sándwich. Eso fue sustituyendo los verdaderos cereales, los verdaderos jugos, por enlatados, por la yuquerí, Coca-Cola. No, eso nos fue ganando la guerra a nosotros. Usted debe despertar y ver que contra eso es lo que usted está luchando. Vea lo que ellos han anunciado. No porque debe de llegar esta franquicia que traía estos alimentos, esta forma preparada. El principal enemigo que hemos agarrado los venezolanos, todo es factual, todo es resumido, todo es rapidito. Eso ha sido elementos creados por cajas pensantes en Estados Unidos. Aquí antes se estudiaba más cuando el gobierno de Medina Angarita, el ministro de Educación era Salcedo Bastardo. Había que leerse libros hasta de 500, 600 páginas. Ahora eso pasó al resumen del resumen. No, pásame el resumen, los venezolanos. De Google la cosa. ¿Ah? Vea la utilización nuestra de las redes sociales. Muchos países se quedan sorprendidos de los equipos que manejamos nosotros. Bueno, ahora, eso no es que vamos a prohibir, vamos a quitar a la gente de los celulares. No podemos hacer eso. Pero nosotros, en esto, siempre también lo he dicho para finalizar, no nos cuesta nada. Y estamos a una generación nosotros de lograr esto. Tenemos grandes ingenieros en la industria petrolera, pero también tenemos que unirlos con el tema geopolítico, geoestratégico, y eso también lo tienen que llegar a entender nuestras universidades. Pudiese enumerar muchos ejemplos que me llenarían de llagas. Prefiero no nombrarlos, guardar silencio y tragármelos. Eso le pasa a muchos, pero nosotros tenemos que reclamar un modelo de esa forma. Si no es de esa forma o parecido por ese camino, pues bueno, pues seguimos en el mismo plan de antes. ¿Ah? Intelectuales, profesores, académicos, charlas, los que quieren sorprender con cifras, con cosas, los que no quieren, sí, pero todo llega hasta ahí. No, yo no me reúno, así lo dicen, ¿eh? Disculpen usted, yo no me reúno con viejos. Bueno, yo para ellos soy un viejo, yo soy un viejo que me vota el joven. ¿Ve? Entonces, o sea, eso, aceptar eso de que son los jóvenes los que dirigen este país, es el mayor desprecio para todas las generaciones, para la resistencia intelectual de este país. Eso tenemos que cambiar. Y también tenemos que, sin volvernos opositores, y con el talento de la verdad, decir muchas cosas en muchos escenarios. Hay que decirlas. No llegar así, no, cállate, no digas esto, no escribas aquello. Sí, la censura. No, hay que decir cosas, pero no es para volverse opositor. O sea, es para entender, porque eso lo da la verdadera formación. Yo he escuchado a los cubanos diciendo, es que la burocracia para sacar un documento en Cuba es una burocracia y el Congreso del partido tiene que revisar eso y lo ha dicho. Oye, mira este poco de papeles, eso no sirve para nada. Y por eso no se cayó Fidel, ni se cayó Raúl, ni Miguel Díaz-Canel. Eso también tiene que fortalecer la revolución. Hay problemas en Cuba en algunas zonas de limpieza. Y en estos días había Miguel Díaz-Canel limpiando en Cuba, está dando un mensaje. ¿Ah? O sea, nosotros debemos asumir eso con verdad. Las fallas con verdad. ¿Acaso que somos superhombres, super qué?
No, entonces que nos lleven a cada uno de nosotros para los 200 países que hay para poner la fórmula y solucionar todo. Hay que hacerlo desde adentro. Hay que hacerlo desde adentro. Bueno, bien, eso era lo que sencillamente les quería comentar. La guerra de Ucrania va a seguir, no se va a parar. ¿Ok? También he dicho que debe existir la guerra de Ucrania para que maten a los fascistas. Cuando dijo Putin hay que desnazificar, ese es el mejor concepto, porque para allá se van todos, se van los colombianos, se van los salvadoreños, se van los chilenos, y son mercenarios, ¿verdad? Bueno, que les den como mercenarios. Ahí han condenado, vi unos colombianos que estaban condenando a 19 años, a 14 años. Que los condenen, está bien. Está bien, está bien. Siento realmente la próxima audiencia del presidente el 17 de marzo va a ser muy importante. Si ayer ellos estaban diciendo, el abogado, no aceptamos salir bajo fianza, es porque también ya hay conversaciones, ya hay conversaciones, pero también el jurado es sensible, los jurados también observan, ¿ve? Y también observan el país. Y que esto nos sirva. ¿Cómo es posible que con toda la inteligencia que nosotros tenemos se acusó y se montó una narrativa del fulano cartel de los soles? Y bueno, y como lo decían los Estados Unidos, pues nosotros prácticamente como que lo hemos aceptado. Bueno, digan lo que les dé la gana, digan lo que tal, digan lo que se les antoje. Salirle al paso también, la narrativa, la palabra, la discusión, llamar a los mejores, a 20, a 30, tanques pensantes, Tintán, vamos a voltear esto, ¿qué idea me das? Oye, tiene que existir alguna idea en el mundo. Yo no creo que no exista una idea en el mundo y que nada sea sagrado. Los milagros también pueden existir. También usted puede darle a la narrativa y tal, y hablar con otros países, las relaciones y las cosas, y desmontar las mentiras. Goebbels, eso no es mentira. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Hay que estudiar la guerra, muchachos. Hay que estudiar la guerra. Hay que estudiar la geopolítica del Caribe. Hay que estudiarla. ¿Sí? La geopolítica del Caribe, eso hay que estudiarlo. Y el tema de la guerra y que verdaderamente la fuerza de nuestros recursos. No están hablando ahí, bueno, están hablando esto de que van a llegar supermercados, cadenas, un montón de cosas están diciendo, ¿no? Pero lo importante para ellos es el tema del petróleo, la importancia. Ellos le dan un grandísimo tema, una importancia al tema del petróleo. ¿Y dónde está la importancia que nosotros debemos darle? Pero tranquilo, no se preocupen, que esto no se va a acabar. Aquí hay petróleo para 1000 años. Pero tampoco se preocupen que en 100 años no va a haber un cambio tecnológico. Claro, ustedes dirán, qué trampa, ¿no? En 100 años ninguno de los que está aquí estamos vivos. Ninguno. Ni casi que los hijos que tengamos ahorita tampoco van a estar vivos entre 100 años. Pero hay que leer el mundo, hay que leer el planeta. Hay que leer el planeta. Lea el planeta, léalo. Lea el planeta donde está. Lea el país donde está. Y ahí usted tendrá lectura y usted tendrá narrativa. Estamos entrampados en una narrativa. Hay una narrativa que nos tiene bloqueados. Cuidado. Cuidado para el chavismo y para la fuerza de la revolución. Está la narrativa. Si aquí se acepta que esto es parte de una traición, nos vamos a una guerra civil, conociendo a nosotros los venezolanos. No es que va a empezar por Mérida, no, creo que Mérida va a ser una de las ciudades hasta más protegida. Pero en otras partes del país eso pudiese comenzar. Si los gringos utilizan con sus laboratorios la narrativa de la traición y siguen dando elementos, manipulando, crear la división, vamos para una guerra civil. Nos ha pasado todo. De eso todo aprendamos. ¿Qué más doloroso? ¿Se acuerdan? Era una tarde como esta cuando nos enteramos de la muerte de Chávez. Duro. El cielo se puso opaco. Todo era distinto. Uno miraba y observaba y decía,
como en otra dimensión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Ah? Cuando lo de Chávez, que fue tan duro para todos nosotros, imposible de creer. Imposible de creer la captura, el secuestro, el atraco. Llegar hasta la casa, hasta el búnker de Nicolás Maduro, sacarlo, llevárselo, montarlo en un helicóptero y en la tarde estaba en Nueva York. Volver. Wow. Convertamos muchas cosas en oportunidades. Claridad. No nos quebremos ante la claridad. Bien, eso es lo que les quería decir el día de hoy. Gracias.